has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Probad y ved. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar. Es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas. Gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno, recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado.
Dios, en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada en tiempo récord. En 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Sí, queridos hermanos, hemos visto ese hermoso video que nos motiva a nuestros diezmos y ofrendas. Realmente la iglesia no se detiene y la vida espiritual de todos nosotros tampoco se detiene. Si nuestro deber es dar los diezmos y ofrendas, pues aunque estemos en este tipo de cuarentena, vamos a decir, no significa que también dejemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Es por eso que a las 4 de la tarde, de 4 a 4:30, como siempre, ya es una costumbre, aquellos que tienen ese sentimiento de ofrecer a Dios lo que a Él le corresponde, pueden venir a la iglesia, que siempre va a haber una comisión de finanzas esperando para recibir sus diezmos y ofrendas. Hay otros anuncios que queremos dar. Nuestra semana está prácticamente completa. Completa, pero de actividades prácticamente, si ustedes se dan cuenta, de oración. Creo que si alguno de nosotros estamos conscientes del momento que estamos viviendo, nos daremos cuenta que es un momento de oración. Estamos viviendo en tiempos donde si no estamos aferrados de la mano de Dios, las cosas no van a salir como nosotros pensamos o esperamos. Los lunes a las 8 de la noche, y todas las actividades que voy a mencionar son a las 8 de la noche. Los lunes a las 8 de la noche, el Ministerio de Oración y el Ministerio de Hogar y Familia, a través de Zoom, tienen su acostumbrada reunión de oración. Es breve, sencilla, no es algo complicado, simplemente allí para los pedidos de oración de los hermanos. El martes también le corresponde al Ministerio de Ministerio de la Mujer. El miércoles nuestro culto normal a través de Zoom también, de oración y testimonio. Los jueves el Ministerio de Hombres tiene ese espacio para tener sus oraciones, su grupo de oración. Por supuesto, el viernes, también como es nuestra costumbre y a través de Zoom, las unidades de acción estarán reuniéndose también a las 8 de la noche en diferentes grupos. Cada cual sabe a qué grupo pertenece, a qué unidad, y allí estarán los líderes para presentar su programa. A todas estas actividades, incluyendo las de los sábados, están ustedes invitados para que podamos realmente hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestra iglesia para mantenernos unidos y fieles. Los sábados ahora estamos comenzando un poquito antes de lo que era la costumbre. Realmente ustedes han visto que en el día de hoy se inició antes, porque ahora estamos haciendo la escuela sabática a través de Zoom. Y ahí queremos la interacción entre nuestros hermanos. Pero así se va a mantener hasta el momento, hasta el nuevo aviso. Dios bendiga a cada hermano en cada una de estas actividades y que podamos hacernos presentes a través de las comunicaciones que tenemos para que podamos estar juntos en armonía.
Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Muy buenos días, querida familia de la iglesia de Sugarland. Tengan todos ustedes un feliz sábado y un abrazo virtual. Lástima que no puede ser realmente los unos con los otros, pero un abrazo virtual de su servidor para cada uno de mis hermanos. El mensaje para el día de hoy lo hemos titulado ¿Duda o fe? Tú decides. Vamos a basar nuestro tema en el libro de Lamentaciones, capítulo 3.
Yo ahora quisiera que lo tuvieran ahí, que lo busquen, pero no lo vamos a usar hasta dentro de unos momentos. Hay una anécdota de algo que nosotros conocemos mucho como cristianos. Y es que allá en el 1 de noviembre del año 1755 hubo un suceso terrible. Un terremoto gigantesco llamado el terremoto de Lisboa, porque realmente fue la ciudad que se destruyó. Y allí vemos que ese día, cuentan los historiadores, habían más de 30 iglesias abarrotadas, llenas de miembros que estaban participando de sus cultos, y todas ellas fueron destruidas. No solamente eso, en solo 6 minutos murieron 15,000 personas y otras 15,000 quedaron malheridas y graves. Al finalizar el conteo ya a los siguientes días, realmente entre 30 y 40,000 personas perdieron la vida. Y solamente, pudiéramos decir, quedó en pie un 15 o 20% de la ciudad. El 75-85% de la ciudad fue arrasada y destruida por este terremoto tan grandioso que todos conocemos en los estudios que hemos hecho. En aquella época había un filósofo conocido, Voltaire. Y Voltaire estuvo mirando y analizando los sucesos de este terremoto y todo lo que significaba para las personas en aquel entonces. Dicho sea de paso, para algunos que no saben, Voltaire llegó a decir, siempre estuvo en contra de Dios y de la Biblia. Y él llegó a decir que la Biblia iba a ser considerada como un libro de mitología. Pero Voltaire se hacía la pregunta, ¿cómo, después de ver esas cosas, cómo puede alguien creer en la benevolencia de Dios? Y hoy día, al igual que Voltaire, muchos también se hacen la misma pregunta. ¿Por qué, si Dios dice ser un Dios justo, benefactor, nosotros sufrimos bajo su dominio? Me pregunto, ¿qué lectura le estará dando el creyente y el no creyente a esta terrible pandemia de coronavirus o COVID-19 que nos está azotando? Hasta el día de hoy escuché que ya eran 10 millones de personas contagiadas y 500,000 fallecidas en el mundo, redondeando. Y no se sabe cuántas víctimas más cobrará esta pandemia. Al ver todas estas cosas, muchos concluyen que Dios no es bueno. Otros dicen que Dios no es todopoderoso. Y algunos dicen que puede detener el mal, pero no ha querido hacerlo. Y otros dicen que sí ha querido, pero que no ha podido. Realmente muchos sienten que Dios es un Dios injusto. Y no solamente con los demás, sino principalmente con ellos. Porque ellos piensan de esta manera, ¿por qué entre tantos millones de personas que hay en el mundo me tocó a mí o a uno de mis parientes? Muchos creen, ya hemos tenido esa costumbre desde pequeño, desde niño, nos enseñaron nuestros padres, estoy hablando en sentido general, que si te portabas mal, cuidado que Dios te va a castigar. Y nos enseñaron que Dios era un Dios castigador. Y eso es lo que ya permea en nuestra mente, que Dios nos está castigando por algo que hicimos en el pasado en nuestra vida. Y el punto es, ¿qué lectura le podemos dar nosotros a estas tragedias, a esta crisis de nuestra vida en particular? A esta tristeza y dolor mundial que muchas personas tienen por esta pandemia, que inclusive a veces ni le permite estar con su familiar ni en un hospital ni en el momento de su muerte. ¿Cómo responderemos ante esto? ¿Con fe o con duda? Decíamos que la decisión es tuya. Queridos hermanos,
yendo al capítulo 3 de Lamentaciones, vemos que ese libro puede traer a nuestros días luz en medio de la oscuridad. Realmente estamos viviendo en un momento muy oscuro, y no solamente por lo que estamos hablando de esta enfermedad. Estamos también viviendo un momento oscuro porque realmente hay manifestaciones, hay problemas raciales, hay vandalismo. La verdad que hay tantas y tantas cosas que si nos ponemos a mencionar cada una de ellas, no terminaríamos de los problemas que agobian a cada uno de nosotros como seres humanos. Ahora, en ese libro, en el libro de Lamentaciones, hay principios que pueden ayudarnos a cada uno de nosotros en cualquier tragedia, en cualquier momento o situación que tengamos que enfrentar. Todos sabemos, y el nombre lo dice, el libro de Lamentaciones es el libro más triste de la Biblia. Cierto escritor famoso, hablando de este libro, decía: este libro está lleno de lágrimas y tristezas. Es un himno de dolor, un poema de aflicción, un patético proverbio, un canto de quebrantamiento, un salmo de tristeza, una sinfonía de pesadumbre. Es el muro de lamentaciones de la Biblia. Todo esto es verdad, queridos hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué este libro nos lleva a esta caracterización? Hagamos un poco de historia. Allá en el año 586 a.C., recordarán ustedes que Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Nabucodonosor arrasó con la ciudad, tumbó los muros, quemó el templo, destruyó todo a sus pasos, llevó cautiva a la población, excepto aquellos débiles y pobres. Inclusive cuando llegaron allá a Babilonia, mató a aquellos líderes y dirigentes del pueblo. Era una tragedia. Y aquella tragedia para estos hombres y mujeres que llegaron allá no era solo tragedia material porque se habían quedado sin ciudad, sin nada. No era solamente una tragedia humana por los muertos y demás, sino también era una tragedia en el área espiritual. La fe de esa nación, después de estas cosas, podríamos decir que se hizo añicos, se hizo pedazos la fe de la población. Tristemente, después de esto, esta población cristiana del pueblo de Israel estuvo 400 años siendo probada y golpeada. Hubo momentos que la monarquía de David pudo sostenerse a pesar de la amenaza de poderosos enemigos. Y Dios siempre había intervenido de manera maravillosa y milagrosa. Así que el concepto que ya el pueblo de Israel se había hecho era que Dios siempre lo estaba protegiendo de tal manera que Jerusalén jamás sería destruida. Sin embargo, la ciudad fue arrasada. ¿Qué queda después de todo esto? Queda una gran crisis de fe. La pregunta que todos se hacían era: ¿podía Dios proteger la ciudad, pero no quiso? ¿O quiso protegerla, pero no pudo? Realmente esa es la pregunta que permeaba en la mente de cada uno de ellos. ¿Cómo entonces yo puedo seguir creyendo en la protección de Dios si Jerusalén está destruida, mi familia, mis amigos, todo? No ha quedado nada prácticamente. Y trayendo ese ejemplo a nosotros, actualizándonos, podríamos decir: ¿cómo puedo yo seguir confiando y creyendo en Dios mientras una terrible pandemia está arrasando con el mundo en lo material y en las vidas humanas? Y aún, como decía ahorita, no sabemos las dimensiones de esta pandemia. No sabemos cuánto más, porque ya ha cambiado nuestras vidas.
pero no sabemos cuánto más cambiará nuestras vidas. Entonces pensamos, no puedo seguir creyendo y confiando en Dios. Queridos hermanos, como dije ahorita, este capítulo llega a nosotros para traernos luz. ¿Qué lectura le dio Jeremías a aquella crisis histórica? Aquel desastre que le tocó vivir en carne propia. ¿Cómo respondió? ¿Qué principios guiadores nos dejó? Él comprendió que la situación podía estar peor, podía ser peor, pero lo expresa aquí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Veamos qué dice la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Escucha bien, querido hermano. La situación pudo ser o estar peor, a no ser, como dice la palabra de Dios, por la misericordia de Jehová. Pues sin ella, la ciudad y todos sus habitantes habrían perecido total y completamente. No habría quedado nada, no habría quedado ni siquiera uno solo. La palabra hebrea que se emplea aquí para misericordia es equivalente a amabilidad, a fidelidad, amor, hechos de bondad. Recuerdo una anécdota que leí acerca de cierto personaje que estaba en la orilla de la acera, allí en la Quinta Avenida de Nueva York, y parecía que este señor estaba sumido en sus pensamientos. Era una persona que había viajado el mundo, era una persona que conocía bien los problemas del mundo, y tal parecía que estaba ese día pensando en algunos de ellos mientras esperaba un taxi. Estamos hablando de un 13 de diciembre del 1931. En eso el taxista, y el nombre salió a relucir, Mario Constantino, procuró frenar delante de este señor que estaba esperando el taxi, pero no pudo. Y lo impactó, lo arrolló. Y dicen los especialistas que aquel impacto era igual que si hubiera caído de 10 pies de altura, o sea, 10 metros de altura, 30 pies. El taxista se bajó, lo vio y vio que estaba vivo y al fin respiró profundo. Llamaron a la ambulancia, llegó la policía y llevaron a este personaje llamado Winston Churchill al hospital. Más tarde, él mismo comentaba, fue algo como para quedarme aplastado como una cáscara de huevo o una grosella. Y tiempo después siguió hablando de las veces que Dios había estado con él, y él decía, hablando de sus milagros, estos percances me hicieron bajar del cielo sin nubes. El hecho de que hasta ahora yo haya salido indemne de ellos, al mismo tiempo me llena de gratitud a Dios por su misericordia y hace que me pregunte, ¿por qué he sido empujado al borde del abismo y librado de caer? No hay duda de que Dios protegió a Winston Churchill. Winston Churchill tenía que desempeñar un papel preponderante en la historia de la humanidad. Llegó a ser político, estadista, historiador, escritor. Todos conocen su liderazgo importante en Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Y allí también en Reino Unido él fue primer ministro por 2 periodos. Queridos hermanos, Dios también nos conserva la vida con un propósito que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Sin embargo, muy pocas personas se dan cuenta de que no es la llamada suerte, sino que es la misericordia de Dios
la que nos libra de la muerte segura, la que nos da vida día tras día. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de cuántas veces y de qué maneras y formas Dios y sus ángeles nos han librado a nosotros de peligros y de muerte segura. Cada vez que yo hablo de estas cosas me viene a la mente una cita que he leído hace mucho tiempo y la comparto con ustedes. En el libro La Verdad acerca de los ángeles, en la página 13, dice lo siguiente, hablando de los demonios y hablando de los ángeles malos. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían, o sea, nos volverían locos. Dice, y torturarían el cuerpo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan la historia allí del endemoniado gadareno y demás, cómo se daban golpes contra las rocas y demás. Dice, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Queridos amigos y hermanos, si nosotros nos diéramos cuenta de las miles de veces que hemos sido librados, seríamos más que agradecidos. Gracias a Dios. Gracias que Dios no falla. Hoy día tú y yo, tú que me escuchas, me estás viendo, y yo también que te estoy hablando, hasta este momento nuestro corazón sigue latiendo. Cada mañana el sol entra por nuestra ventana y cada día nosotros tenemos algo para llevarnos a la boca en nuestra mesa. Realmente gracias a Dios, y estamos hablando simplemente lo más elemental. Cuando nosotros miramos las misericordias y bondades de Dios es para que nosotros saliéramos corriendo al mundo y le pregonáramos, estoy vivo, Dios tiene un propósito para mi vida. El texto por excelencia para entender esto lo encontramos en el Salmo 136, lo van a leer después ustedes cuando terminemos. Allí el salmista expresa la bondad y el amor de Dios y él dice que son eternos. Y durante 26 versículos allí se está repitiendo lo mismo. Cada versículo dice, porque para siempre es tu misericordia. Qué bello. Estas palabras realmente nos hacen pensar en la bondad, en el amor de Dios, en que esa bondad y ese amor de Dios no se acaban, no tienen fin, no decaen, no se agotan, no escasean, no se disipan, no fenecen, realmente no faltan ni se marchitan, no se quiebran. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y fíjense el texto como dice, nuevas son cada mañana, o sea, cada día esa bondad y esa misericordia de Dios se está renovando diariamente. Es como si fuera una fuente inagotable que ayuda a aquella persona que está sufriendo para que la bondad y la misericordia de amor y el amor de Dios calme su vida. Queridos hermanos, pudiéramos reconocer que nuestra situación pudiera ser peor. Pudiera estar peor nuestra vida a no ser por la misericordia de Dios y por la fidelidad de Dios. El texto dice, grande es tu fidelidad. En hebreo significa firmeza, lealtad, seguridad. Dios no falla. Reconocer que Dios no falla en los momentos fáciles de nuestra vida, cuando no hay problema, es fácil. A cualquiera lo reconoce de esa manera. Pero cuando nuestra vida se está derrumbando, cuando estamos llegando, como dice algunos, allí al foso ya, a lo último que está dando fin, entonces se hace más difícil. Sin embargo, allí es donde la fe debe aferrarse a nuestro Dios. La segunda lectura que Jeremías le da a esto es
que Dios es todo. Dios es la porción de mi vida. Allí en el verso 24 de lo que estamos leyendo de allí de Lamentaciones 3, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción, o sea, la parte que a mí me toca es Jehová. Los levitas, ustedes recordarán, que no tenían campos de siembra. Por lo tanto, de ahí que Jehová era su porción, ellos dependían de Jehová. Cuando te das cuenta, y escuchen esto, cuando te das cuenta que no tienes nada más, es cuando reconoces el valor que tiene Dios. Y quiero dejar con ustedes una frase que quisiera que la grabaran. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea Dios lo único que te quede. Mi porción es Jehová. Mi parte es Jehová. Por lo tanto, en él esperaré. Aquí se expresa dependencia. Se expresa confianza en que Dios finalmente dará la salida o solución a nuestros problemas y a nuestras situaciones. Y mientras llega esa solución o llega esa salida, tenemos que buscarlo. La tercera lectura que Jeremías da a esto es que la tragedia o la crisis no durará para siempre. Les invito ahí a buscar el verso 31 que dice: porque el Señor no desecha para siempre. Quiere decir que el Señor no te abandona para siempre. El Señor no te rechaza para siempre. Jeremías le está haciendo saber a su gente que no todo está perdido, que aún hay esperanza. La ira del Señor puede durar un poco de tiempo, pero nunca cesan y nunca se terminan sus misericordias. Alabado, gloria sea a nuestro Dios. La cuarta lectura que Jeremías le da a esto es que Dios no se deleita o complace en afligir o a castigar. Miremos el verso 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Y por qué Dios no se compadece en afligir o castigar? Es que Dios, nuestro Dios, no es un Dios vengativo, es un Dios misericordioso. Y es verdad que hay un atributo que tiene Dios, que se llama ira, y que se desata contra toda injusticia hacia los hombres. Pero se dice que todo va contra aquel que hace algo contra Dios. Es en ese momento que despierta su ira. Dios desea que todos le sigan. Dios desea que todos le sirvan. Pero para aquellos rebeldes, realmente las cosas son diferentes. Queridos hermanos, el pueblo de Israel se fue en contra de lo que Dios es y de lo que Dios les decía. Ellos se fueron alejando de tal manera de Dios que llegaron a ser un pueblo pagano. La ira de Dios, los juicios de Dios llegaron a ellos por medio de Babilonia. Y la quinta lectura que Jeremías da a esta situación es que a veces no nos entendamos. Dios siempre tiene un propósito al permitir las tragedias o sufrimientos en nuestras vidas. Leamos qué dice el verso 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Voluntariamente es una palabra interesante en el hebreo y significa o da idea de aquello que sale del corazón. Entonces podríamos entenderlo mejor que dice allí, en otras palabras, no le sale a Dios del corazón que la gente sufra
o enfrente tragedias y crisis. Pero escucha bien, si él ve que necesitan corrección, si él ve que necesitan disciplina, purificación, enseñanza y perfección, lo va a permitir. No en balde, aparece un texto conocido por nosotros, el cual nosotros conocemos de memoria, y se encuentra en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cada vez que leemos este texto, hacemos la misma pregunta. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y cuáles son todas? Las buenas y las malas. Jeremías creía que a pesar de todo, Dios seguía siendo un Dios grande, justo y soberano. Así pasó, y no voy a contar la historia de Job que ustedes conocen, pero cuando Job estaba allí en su duda y en sus momentos de hablando con Dios, hay una frase que Dios le dice en Job 37:14, detente y considera las maravillas de Dios. A veces nos quejamos más por las cosas negativas y dejamos de ver tantas maravillas y cosas buenas que Dios hace por nosotros. Su pueblo, el pueblo de Dios, sus hijos, a Él le interesan, porque Él es un Dios misericordioso, es un Dios fiel, es un Dios bueno. Por lo tanto, Él va a estar al tanto de todo en nuestras vidas. Tan es así que la palabra de Dios tiene unas frases muy hermosas que nos dan a nosotros algo de alegría y esperanza. Cuando dice en Mateo 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Queridos hermanos, Dios controla todo. Dios controla el ambiente. Dios sacará de lo malo algo bueno para nosotros. No dudes entonces en expresar lo que aparece en el texto 37, que dice allí, verso 37 de Lamentaciones 3. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, preguntaríamos de nuevo, ¿qué lectura le dio Jeremías a aquella tragedia o aquella crisis nacional que le tocó vivir? Podríamos decir primero, haciendo un repaso de lo que ya hemos dicho, la situación pudo ser peor de no ser por la misericordia y la bondad de Dios. En segundo lugar, podríamos decir que Dios es todo, es la parte que nos toca. En tercer lugar, podríamos decir que la tragedia o la crisis no durará para siempre. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, un dicho común. Y en cuarto lugar, Dios no se deleita en afligir para siempre. Y el último punto, quinto, Dios siempre tiene un propósito al permitir la tragedia, la crisis o el sufrimiento. Quizás en este momento nuestra mente agobiada no lo ve, pero recordemos que Dios está al control de todo. Queridos hermanos, creo que esta es la lectura que nosotros también debemos hacer. En medio de esta tragedia mundial en la que nosotros estamos inmersos y frente a cualquier tragedia personal, del hogar, cualquier crisis que nos llegue, si nosotros tomamos esa actitud, saldremos más que airosos y victoriosos. No es la única lectura, pero es bíblica y nos puede ayudar a cada uno de nosotros a seguir hacia adelante y hacia arriba. Queridos hermanos, es mi deseo que tú puedas seguir adelante. Pero recuerda,
De ti depende, tú sabes lo que vas a hacer. Nunca olvidemos el texto que leímos, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ante la duda o ante la fe, ¿qué vas a hacer? Tú decides. Dios te bendiga, es mi sincero deseo en esta mañana. Bendiciones. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bueno, le invito a cada uno de ustedes a terminar con una oración el culto de esta mañana. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, muy agradecidos estamos de ti porque a pesar de las pruebas y las crisis, tu misericordia y tu bondad nos alcanza en cada momento y cada día. Como dice el texto, nuevas son tus misericordias cada mañana. Padre Celestial, a que nosotros podamos entender esto y en nuestros corazones siempre haya una muestra de gratitud hacia lo que tú haces en favor nuestro. Haz que podamos comprender que tú estás al control de nuestra vida y de nuestras situaciones y que tú siempre quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. En esta hora pedimos por la iglesia de Sugarland, por cada uno de sus miembros, por sus familias, por aquellos que están enfermos y necesitados. Pon tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Padre Celestial, queremos que tú protejas a tu pueblo y protejas a todas las personas que realmente necesitan de ti, Señor. Ayúdales. Te rogamos que cada uno de nosotros podamos tener la certeza de que hay un plan en nuestras vidas y que tú siempre sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Damos un sábado feliz, ya que podamos guardarlo conforme a tu santa y divina voluntad. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.